Ahora sí, ya estamos en YouTube. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes 23 de agosto. Y hoy tenemos con nosotros al padre Javier Luzón. Él nos va a hablar acerca de la tercera puerta, que es el rencor, y todos los exorcismos relacionados con la tercera puerta. Ah, no sé por qué no lo puedo hacer. Ah, no le puedo dar spotlight. Padre, ¿pudiera abrir su cámara? Ya. A ver ahora. Ok, ya. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, ya. Muy buenas tardes, padre. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues bien hallado, porque es que ayer tuve que resetear el teléfono y los de Zoom te ponen muchos problemas para entrar. Muy Entonces, cierto. bueno, pues ya después de solventar el, el, las dificultades informáticas, aquí estamos. Claro. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, a San José, a Santa Rosita de Lima, que hoy es la patrona de toda América de habla hispana, y bueno, le pedimos a San Miguel que proteja esta grabación de interferencias de satanistas y a San Gabriel que se ocupe del aspecto de las comunicaciones. Y vamos pues a referirnos a estamos viendo las puertas que emplean los diablos para atacarnos, para interferir en nuestras vidas. Hemos visto lo más importante, que es el pecado, y por tanto vivir en la gracia del Señor. Esa es la base de todo, es como el presupuesto, el requisito previo, ¿no? Ninguna oración de liberación ni de sanación sirve para nada si no se está procurando seguir a Jesucristo. Y esa es la cuestión más importante. Luego, pues vimos que dentro de los pecados, el pecado más relevante, el que en la Biblia además se dice que produce efectos en las generaciones de los descendientes. O sea, cuando se enuncian el Éxodo y el Deuteronomio, el Decálogo, se dice: yo soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este pecado, o también hay otros pecados muy graves, pero esto es lo más grave. O sea, el no tener a Dios como nuestro Señor, no reconocerlo, no agradecerle, no saber que es el creador de todo y tener pues como otras entidades que nos van a conceder, nos van a conseguir favores y cosas que pretendemos en la vida. Eso es de la mayor necedad que podemos cometer. El pecado de idolatría tiene tantísimas formas y que hoy día, por desgracia, está tan extendido pues con los amuletos, con las prácticas de espiritualidades orientales, con las prácticas de medicina alternativa, y que no son medicinas, sino que son cosas prácticas de nueva era, y todo tipo pues, del yoga, el mindfulness, el reiki, etcétera. Son cosas que nos van introduciendo, nos van poniendo en manos de los diablos. Y claro, luego pues uno se asombra y dice: vamos a ver, ¿qué me está pasando en mi vida? Pues lo que te está pasando es que eres totalmente vulnerable a la acción extraordinaria de los diablos, y por tanto, pues porque te has metido en cosas que hay las que hay que salir, ¿no? Con la oración, con la curación de todos esos ocultismos, ¿no? Y la tercera puerta, que es la que vamos a tratar hoy, es el rencor. Decimos que hay tres puertas de las que somos responsables: el pecado, el grave, el ocultismo, que es el mayor de ellos, y el rencor.
que es otro de los en relación a los demás. El Señor nos lo dijo: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos, porque si no perdonáis a los que os ofenden, el Padre no puede perdonar. Es imposible. Padre, Dios es todopoderoso, pero hay cosas que no puede, como es saltarse nuestra libertad, como es que nosotros, saltarse nuestra coherencia. Si nosotros pedimos perdón, ¿cómo no vamos a perdonar a nuestros iguales? Si pedimos perdón al Ser Supremo, al que le debemos todo, ¿cómo no vamos a perdonar a nuestros iguales? Es fundamental. Y claro, el rencor es de esas cosas que produce un clima de negatividad, que mantiene abierta la herida en la persona, herida su agresividad, porque la tristeza lleva a la agresividad. El rencor es como un resentimiento, seguir sintiendo el daño producido, y crea una toxicidad enorme que además abre puertas para el cáncer. O sea, muchos cánceres se generan después de faenas muy gordas y se despiertan, ¿no? Porque el sistema inmune se viene abajo y se desencadenan estos cánceres, ¿no? La especialidad de los diablos es acusar, es dividir, es separar. Ahora, diablo significa precisamente eso, el que se entromete, se atraviesa entre Dios y nosotros, entre Dios, entre nosotros y los demás, entre nosotros y el mundo, poniendo delante de nuestros ojos lo negativo. Y entonces vivimos en la negatividad, que sea real o imaginaria, ¿no? Y con lo cual nos vamos separando de Dios, de los demás, del mundo, nos vamos creando un ambiente interior que es terrible. Esto se nota muchísimo cuando se trata a las personas y mantienes una conversación y en 2 minutos te das cuenta. Cuando una persona está invadida por ese cáncer del resentimiento, te das cuenta enseguida. El diabolos significa eso, el que se entromete para separar acusando. O sea, mira tú que hay cosas que nos podemos fijar, pues no, esto es fijarse solo en lo negativo. Y ya digo que perdonar no es que no ha pasado nada, ¿no? Si hay que perdonar es porque ha pasado. Pero perdonar es un acto de la voluntad ayudado por la gracia, digo ayudado por la gracia, pues si la gracia de Dios es imposible, que nos lleva a no desearle el mal a la persona, sino desearle el bien. ¿Cuál es el bien de uno que está haciendo el mal? Que cambie, que se convierta, que repare, que reconozca el daño que está realizando. Eso es lo que uno le desea a esa persona, en lugar de desearle que mal rayo lo parta, hacerle una maldición, hacerle cosas negativas. Es importantísimo, es porque, ya digo, el Señor nos lo dijo, y además es de estas cosas que cuando una persona no perdona, pues no avanza, no sale adelante, no sale adelante. Nos vuelve, además es terrible, porque además del daño que nos han hecho, consiguen que nos volvamos malos. Ese es el peor de los daños que nos pueden hacer. Nos pueden hacer daños emocionales, nos pueden hacer sentimentales, ¿no? Estar muy dolidos y muy heridos, y nos pueden hacer daños materiales. Pero si encima consiguen que nos volvamos malos, que deseemos el mal, entonces sí que nos han hecho una faena. Y eso depende de nosotros, depende de que nosotros hemos aceptado ese rencor. Yo me he encontrado pues, con casos, me acuerdo uno que tenía pues, el récord de ingresos sanitarios en la Comunidad de Madrid, que era terrible. Bueno, cuando esta persona llegaban a un hospital y hacían todo tipo de analíticas, se daban cuenta que era una situación gravísima y tal, y no sabían cómo ir al origen, ¿no? Y cambiaban, lo mandaban a otro departamento, en el otro departamento volvían a lo mismo y siempre lo mismo. Cambiaba de hospital y siempre lo mismo. Bastó que esta persona empezara a perdonar de corazón para que la situación cambiara completamente. Hoy se puede decir que es una persona que está curada completamente, está en la normalidad, cuando era un enfermo de estos habitual, de siempre. Por eso uno
se da cuenta de que el primer obstáculo para la sanación y la liberación de una persona es que no se arrepienta de sus pecados, la primera puerta. Y dentro de esa primera puerta que no se arrepienta de él. Pero puedo decir también que el otro obstáculo para que una persona pueda liberarse y pueda sanarse, pueda ser liberada y sanada, que son dones de Dios, es que perdone. Lo del Padre Nuestro. Señor, perdona nuestros pecados. Si no pedimos perdón y no nos arrepentimos de corazón, no hay nada que hacer. Siempre lo digo. No hay liberación sin sanación interior y sin conversión. Y no hay sanación sin conversión. La conversión es elemento fundamental, pero una conversión doble, como se recordaba hoy en el Evangelio de la Misa. ¿Cuál es lo principal mandamiento? Le pregunto el entendido en la Torá. Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, un corazón íntegro, no tener otros dioses, no tener afectos idolátricos. Y al prójimo como a ti mismo, como Cristo nos ama. No, si no nos amamos a nosotros mismos, tampoco vamos a poder querer al prójimo. Por eso, el perdonar es fundamental, igual que el pedir perdón. Son las dos realidades que facilitan que se pueda avanzar en la liberación y en la sanación de una persona. Si no, no se consigue nada. Si no, no se consigue nada. Hay pues todo tipo de experiencias que he podido tener en ese sentido y es llamativo, ¿no? Llamativo. Me acuerdo una persona que me ayudaba en el ministerio exorcístico cuando yo era exorcista y que de pronto pues le surgió un cáncer que no se podía operar, que tal. Y entonces lo pusimos en oración, el Señor dio una palabra diciendo que se curaría, pero que iba a tardar tiempo, que iba a ser algo que iba a costar. Y yo decía, bueno, ¿y cómo? Pues claro, las personas que trabajan en liberación, hay sectas satánicas que van a destruirlas al sacerdote y a los que le ayudan, los auxiliares del ministerio. Y decía, ¿qué puerta tendrá esta persona? Porque una persona que a mí me parecía, hasta que me enteré de que era una persona que era adoptada y que había sido adoptada a los 7 años y tenía una herida en su subconsciente, en su inconsciente, de rechazo y durante los 7 primeros años de su vida no recordaba nada de sus 7 primeros años y claro, esa herida era lo que le había hecho vulnerable a esos hechizos que nos estaban haciendo los satanistas. Entonces, se fue haciendo oración de sanación interior, de perdón, y entonces llegó un momento en que el cáncer doble que tenía se juntó en una parte y pudo operarse y estupendamente. Pero 1 año y medio de oraciones, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay que perdonar. Y hay que perdonar no solo en las cosas de las que somos conscientes, sino de las que tenemos guardadas en nuestro inconsciente, que son las heridas recibidas durante la gestación y en los primeros meses de vida extrauterina, y las que tenemos guardadas en nuestro subconsciente, que son heridas que nos han llegado, que no somos capaces de cargar con ellas y las echamos en la mochila del subconsciente. Bueno, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude también a sanear ese mundo de la afectividad en el plano inconsciente, en ese nivel, y del plano subconsciente. Porque si no, no vamos a avanzar. Si tenemos ahí ese hándicap, ¿no? Perdonar, pues, es un acto de la voluntad, ayudado por la gracia, como he dicho. Por tanto, he visto que había una pregunta a una persona, hombre, pero si nos han hecho algo muy doloroso, que es que perdonar no es un sentimiento. Tu sensibilidad, tu afectividad puede estar totalmente rechazando todo eso. Y es legítimo que lo rechaces, pero rechazar el pecado, no el pecador. Y al mismo tiempo que tú tomes con tu voluntad espiritual, ayudada por la gracia, una decisión de no vengarte, sino de desearle la conversión, de rezar por su conversión. Es básico. Incluso, fíjense,
cuando una de las cosas que a mí más me han impactado en el ministerio exorcístico es cuando he podido ayudar a bebés abortados, bebés almas errantes que después de que has echado los demonios se manifiestan a través del poseído, que no sale del trance y se manifiesta. Y hablando con ellos siempre te das cuenta, diciendo, esta persona que no ha hecho ningún pecado, porque es un niño de 2 días con la píldora el día después, o de 2 meses, y que no consigue recibir el bautismo de deseo, no consigue abrirse a la misericordia de Dios del todo y perdonar, y sin perdonar no puede entrar en el cielo. Y mira que no ha hecho pecados, pero no puede perdonar. Y mientras no pueda perdonar, esa criatura está retenida. Y es impresionante cómo mi experiencia ha sido siempre esa, ayudarles a perdonar. Decir, mira, vamos a hacer una oración. Y entonces le he ido dictando la oración de perdón. Repite conmigo. Señor, yo te alabo y te bendigo por la persona de estos que me han procurado la muerte. Porque tú los has creado para el bien y no para el mal. Y sé que les puedes ayudar a cambiar. Y voy a facilitártelo perdonándolos. Porque si no perdonamos, le estamos abriendo la puerta al diablo para que siga influyendo para el mal, para esa gente perversa. En cambio, cuando perdonamos, le quitamos al diablo las agarraderas. Y entonces tiene mucho más fácil Dios, Espíritu Santo, y hacer que esa persona se convierta y deje de... Y es impresionante. Acaba la oración y es que cambia totalmente el panorama y le dan la mano a la Virgen y a su ángel de la guarda y se van para el cielo. Pero diré, derechos. Es impresionante, es muy impactante. Y de estas me he encontrado, es de las cosas más gratificantes que he tenido en el ministerio exorcístico, ayudar a perdonar a almas que están retenidas, algunas adultas. Me acuerdo de un chico cuando estuve en Ecuador, que el obispo me dijo, hoy sesión práctica. Y entonces y salió una persona que tenía pegados 2 muertos, una niña de 4 años y un joven de 34, que lo habían asesinado. Y entonces fue perdonar y ya encauzarse en la población. Es muy, muy importante, muy importante. Esa decisión de la voluntad, ayudar por la gracia, porque si no es imposible. Y sabiendo que nuestros sentimientos van por otro lado, pero nosotros tomamos esa decisión. Decía Jaime Balmes, ¿cuán largo es el camino de la cabeza al corazón? La cabeza al corazón. ¿Y cuán largo es el camino del corazón a las obras? Bueno, pues cuando esto en el perdón se aplica, dije totalmente, porque uno con la cabeza, con la voluntad, con el espíritu, puede tenerlo claro, hacer la decisión, pero luego el camino de la que nuestra afectividad se serene tardará tiempo, no pasa nada. Decisión de la voluntad. Y, por tanto, no preocuparnos si después de perdonar seguimos teniendo sentimientos negativos. Es totalmente normal. Pero una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Nuestra voluntad no los consiente. Luego, hay que saber que perdonar no está reñido con la verdad ni con la justicia, como decía Juan Pablo II. Con la verdad, que la persona reconozca. O sea, perdonar, que pueda haber reconciliación, requiere que la persona reconozca. Mientras tanto, yo puedo perdonarla, pero no puedo reconciliarme con ella. Y con la justicia, que repare, que esté dispuesto a reparar. Y por eso, perdonar es compatible con haberse reconciliado, pero que no se pueda ya restaurar esa amistad o esa convivencia matrimonial. Porque si el engaño, por ejemplo, matrimonial ha sido consciente y ha sido prolongado y pertinaz, ya ahí ya se rompe la confianza y es imposible restaurar ese matrimonio. O sea que es totalmente compatible haber perdonado y decir, oye, yo te deseo lo mejor, pero ya no podemos convivir, porque el matrimonio se basa en la confianza y en el respeto, que se destruyen completamente cuando una persona ha tenido infidelidad, pero no por fragilidad, que fragilidad en un momento la puede tener cualquiera que se le crucen los cables, sino conscientemente y de manera prolongada.
y con engaño, que eso es lo malo. Cuando se está engañando, cuando se está mintiendo, cuando se está fingiendo, eso ya no tiene remedio. O sea que una cosa es perdonar, otra cosa es reconciliarse, que es cuando el perdón es aceptado y la persona pide perdón, el que ha ofendido, y otra cosa es poder restaurar, que hay veces que no, como decía Cervantes, que es de vidrio nuestro amor. Luego no debes probar si se puede o no quebrar, que todo podría ser. Y es más fácil el quebrarse. Y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Dice en El celoso extremeño. O sea, es algo que no es el celoso extremeño, es en El curioso impertinente, en el Quijote. En esa novela que se interpola dentro del Quijote, El curioso impertinente, Anselmo y Lotario, dos amigos, que uno le pide al otro que tiente a su mujer para ver si de verdad lo quiere. O es porque no ha tenido ninguna tentación y por eso está con él. Y el otro dice, tú dudas, pero si te ha tirado la pinza, y al final lo convence, la tienta y cae la mujer. Entonces acaba diciendo que es de vidrio nuestro amor. No debes probar si se puede o no quebrar, y es más fácil el quebrarse. Y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Eso ya no puede soldarse. O sea que eso es importante saber. A veces uno dice, no, yo perdono, pero no soy capaz de reconciliar, de volver a convivir. No, si es que no tienes que convivir. Si es que no tienes que convivir. Eso se ha roto, te reconcilias, el sentido si él ha pedido perdón, pero cada uno en su casa y Dios se la de todo. O sea que perdonar es un acto unilateral. Yo puedo perdonar aunque el otro me siga haciendo daño, porque lo que yo hago es desearle la conversión. Y por lo tanto, cuanto más daño me haga, más tengo que perdonar, para facilitar la acción de Dios y que le cambie el corazón. En cambio, reconciliarse es bilateral y que requiere el reconocimiento, la verdad, y el reparar, la justicia. Si no, no. Y más que más que una meta, perdonar es un camino. Porque Jesús decía que hemos de perdonar 70 veces 7. Ya sabéis que ese número es un número simbólico que significa siempre. Siempre. Porque, vamos, y el ejemplo que pone Jesucristo decía, hombre, pensad lo que se está perdonando Dios, que siempre está dispuesto en cuanto nos arrepentimos sinceramente con propósito de enmienda y lo reconocemos y vamos a la confesión, que es lo que nos cuesta. Claro, la confesión nos cuesta porque yo decía, no, yo me arrepiento por dentro. No, no, no. Tienes que arrepentirte ante la Iglesia. Y ese es de los mayores bienes que nos pueden hacer, el que tengamos que acusarnos ante un ministro de la Iglesia, en el secreto total de la confesión, de nuestros pecados. Eso nos hace un bien enorme, enorme, que nos predispone a recibir ese perdón. Hay que perdonar primero pues, a los demás, a las personas, empezando por nuestros padres, que siempre han fallado en cosas, nuestros hermanos, nuestros compañeros en el colegio, profesores, nuestros familiares, personas que nos han hecho daño de una manera o de otra. O sea, siempre hay que saber que además en cuanto uno se propone perdonar, pues el diablo va a tratar de dificultarnos eso y que nos hagan más faenas y que nos hagan decir tú eres tonto por estar perdonando. Pues no, no eres tonto. Porque si encima que te hacen una faena te vuelves malo, entonces sí que has hecho un mal negocio. No, no, por eso decía Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los que perdonan, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ellos serán perdonados. Es un regalo maravilloso, ¿no? Y nos convertimos en sembradores de paz, gente que tiene paz en su interior y claro, pues eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Luego, puede haber también, o sea, el segundo paso es que hay que perdonar a Dios. Y puede sonar a blasfemia, y pero si Dios nunca hace el mal, pues no, no hace el mal. Y de hecho hay que recordar a la gente siempre la primera página de la Biblia. Y Dios creó, dice el Génesis, y todo era bueno. Y ver la tercera página donde entra el mal en el mundo.
por la tentación de Satanás y la estupidez de Eva y de Adán, que aceptan esa tentación, ¿no? Hay que perdonar a Dios porque le culpamos de cosas de las que no tiene culpa. Y ese perdonar a Dios es un reconocimiento de todo eso. O sea, que así como hay que, cuando yo siempre los procesos de sanación y liberación, siempre pongo que todos los días, al menos una vez, hay que hacer la oración de perdón. Cada vez por alguien diferente. Y si uno se le acaba a las personas, pues vuelve a empezar. Y ya te irá poniendo el Espíritu Santo personas a las que tienes que perdonar de corazón. Pues eso, perdonar a Dios, porque ¿qué es eso? Reconocer, ¿no? Que, que eso, o sea, es algo que nos va a hacer un bien inmenso, ¿no? Y es muy liberador alabarlo, la manera de perdonar es alabarlo, agradecerle, reconocer todo eso, ¿no? Eso cambia totalmente. Yo me acuerdo una persona que estaba en tratamiento, estaba en proceso de liberación y tenía una dificultad para el listening, en el aprendizaje del inglés, o sea, el escuchar, no le entraba por el oído, ¿no? Y fue empezar a alabar, empezó a ir por reuniones de la Renovación Carismática Católica, donde ese tema lo cultivan mucho. Empezó a alabar, oye, se le abrieron los oídos. El profesor de inglés decía, oye, ¿pero qué te ha pasado? Que es que ahora vas avanzando a marchas forzadas, ¿no? Y es que la alabanza a Dios, el reconocer, el ser positivos, el aceptar que todo se lo debemos, pues eso es de las cosas más impactantes, vamos, que más nos ayudan y que nos facilitan todo, ¿no? Y luego, pues hay que perdonar también a uno mismo. Esto es lo más costoso de todo, porque no conseguimos perdonarnos muchas veces. Muchas cosas que sabemos, somos conscientes, pues y no. Y entonces, como dice el Evangelio de la misa de hoy, amarás al prójimo como a ti mismo. Si no nos queremos como Dios nos quiere, si no nos perdonamos, porque confiamos en que Dios nos perdona, imposible que podamos perdonar a los demás. Esto se nota muchísimo. Cuando tratas con mucha gente, se ve, hablas un rato con una persona y te das cuenta de que no te está escuchando. Y te das cuenta y dice, aquí está todo el pescado vendido. Es una expresión castiza, no sé si se utilizará por allá en América, una expresión castiza que se utiliza en España. Está todo el pescado vendido. Es decir, ya no hay nada que hacer. Y no hay nada que hacer, está todo el pescado vendido, porque esa persona está tan absorbida por el dolor, su dolor, de lo que ha hecho, de que no se lo perdona y tal, que no es capaz de salir de sí y tener empatía y hacerse cargo de los demás. Y, por ejemplo, pues a escuchar a una persona que le está queriendo orientar y le está queriendo, como es el caso, muchas veces. O sea, el perdonarse uno a sí mismo. Esto es un don que hay que pedir a Dios, ¿no? Pero mientras no tengamos esa reconciliación con nosotros, mientras no tengamos paz, no tengamos armonía interior, pues es que poco a poco nuestra vida es un infierno, nuestra vida es un sin vivir, ¿no? Entonces es muy importante esa tarea. Por eso digo que el perdón es de las cosas que tiene que acompañar a la gente. A veces dice, oiga, pero si ya me pidió que cuando he hecho la curación del ocultismo, ya he hecho todos los días el perdón, he perdonado a todos los que me han hecho daño. Digo, pues sigue porque eso hay que seguirlo trabajando. Son las 3 puertas de las que tenemos culpa. Luego las otras 3, que ya las veremos, la de las heridas afectivas desde la gestación y a lo largo de la vida, las herencias de los antepasados y los maleficios recibidos, eso no tenemos culpa. Pero de estas 3 sí tenemos responsabilidad. Y es fundamental trabajarlas bien a fondo. Conversión, alejarse de todo afecto idolátrico y perdón.
y perdón. En la oración de perdón, que muchos conocerán, y si no, pues es entrar en la página web del libro de las 6puertas.com, y en la pestaña 6 puertas, al principio aparece el book trailer, luego 7 vídeos de 13 minutos que explican, resumen el libro, luego unos PDFs donde aparecen en diversos idiomas, en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en español, por supuesto. Pues aparecen las 9 oraciones del libro de las 6 puertas. La sexta es la de perdón. Y dice así: Señor, yo te alabo y te bendigo por tu criatura tal. Y dices el nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tú le alabas al Señor porque estás reconociendo que Él lo ha creado para el bien y no para esas caralladas que está haciendo. Y perdono la primera petición, Señor, a fulano, por todo cuanto me ha ocasionado queja, distancia o rechazo hacia su persona. ¿Esto significa que no ha pasado nada? No, todo lo contrario. Si perdono es porque está pasando y porque me está haciendo mucho daño. Y entonces lo que hacemos es reconocer que esa omnipotencia de Dios va a facilitar que esa persona cambie. Segunda petición: con tu gracia, Señor, acepto a fulano. Lo bendigo y lo declaro libre e inocente de toda deuda contigo. ¿Significa que ya se ha convertido? No, que tengo la fe en que tú vas a ser capaz de hacerle rectificar. Y yo, al bendecirlo y declararlo libre, lo que estoy haciendo es robarle al diablo el poder de influir en él y abrirle las puertas al Espíritu Santo para que convierta a esa persona. Tercera petición: dale a fulano, Señor, la gracia eficaz para que me perdone de todos los motivos de rechazo o queja que tenga contra mí. O sea, esa persona tiene una animadversión que es la que le ha llevado a hacerme daño. Bueno, pues yo te pido la gracia de que cambie su manera de verme, de que esa animadversión desaparezca en esa persona. Libérala de esa animadversión. Luego, cuarta petición: perdóname a mí por cuanto mi actitud hacia esa persona no ha sido la correcta en muchas ocasiones. Y le pedimos al Señor perdón por las veces que en lugar de perdonar, por lo que le hemos deseado lo más grande, lo peor. Y luego, en último lugar, pido a nuestro Señor Jesucristo que corte cualquier atadura que el maligno haya dejado entre esa persona y en mí como consecuencia de estas acciones. Y pongo esa atadura a los pies de la cruz de Cristo. Claro, todo esto deja secuelas. Entonces, Señor, quita esas ataduras. Es un reconocimiento completo. Y acaba la oración diciendo: gracias, Señor, amén, amén, amén. Es decir, ese gracias es un acto de fe, que el Señor ha escuchado nuestra plegaria y que, por eso se dice ese triple amén con el que le suplicamos que así sea, que sea así, ¿no? Bueno, pues aquí hay un trabajo precioso que hace un bien inmenso al alma, porque ya digo, el perdón no es una meta, es un camino de vida. Siempre tenemos que estar perdonando. Todos los días nos pasan cosas, perdonándonos a nosotros, perdonando a Dios en el sentido de decir: Señor, que no te puedo culpar de esto, si esto la culpa la tengo yo, la tienen las personas estas, que no te... y perdonando a las personas que nos hacen daño, que para que facilitar así de esa manera que el espíritu maligno pierda poder sobre ellas y el Espíritu Santo adquiera toda la fuerza que puede irrumpir en su corazón hasta que se convierta. Pues esto es lo que quería transmitir, ¿verdad?, sobre esta puerta del perdón. Sí, padre. Hay preguntas. No sé si tengamos tiempo para contestar preguntas. A ver, Ok. Aquí hay una señora que dice, Susana García, que dice: ¿cómo perdonar después de pasar por algo muy doloroso? Su mente lo eso lo he quiere hacer. respondido ya, Ok. que precisamente perdonar no significa que no tengamos dolor. El dolor puede seguir ahí, pero es un acto, una decisión de la voluntad, ayudada por la gracia, de no vengarse
de no desearle el mal, sino de desearle la conversión. Que se convierta y que repare, que reconozca su error y que repare. Denise, ¿gustas leerla de YouTube? La de YouTube no la puedo ver ahorita, pero la demás, la que está aquí también es igual, es personas que traen desde su niñez, fueron dañadas y que no odian, no desean daño, pero que están muy heridas. Y que Claro, claro, por eso es tan importante este camino, que no es una cosa puntual, sino es un camino. Hay que y ir toma sanando, poniendo en manos del Espíritu Santo la sanación de todas esas heridas afectivas, a veces cosas muy graves, que han sido abusos, han sido violaciones, han sido traiciones, han sido cosas muy tremendas. Y uno, cuanto más grave que ve que sea la cosa, más tenemos que pedirle a Dios que esa persona deje de ser un canalla. Yo siempre, cuando me costaba que un bebé pues muerto, ¿no? Que perdonara, el Espíritu Santo me puso, porque no fue una ocurrencia mía, reconozco que fue una cosa que me inspiró el Señor y a la que siempre recurrí a partir de ese momento, que era cuando decía, no, no, yo no perdono. Decía el niño o la niña, no, no, yo no perdono. Me acuerdo de una niña que se llamaba Susana, que le puso Dios el nombre de, vamos, a través de su ángel, el nombre de Susana, y que había sido fruto de una violación. Y entonces la mataron al nacer, la trituraron al nacer. Es una cosa, la contaminación sinestésica, auditiva, visual, táctil, todo, era terrible. O sea, esa chica es que no había manera de que perdonara de ninguna de las maneras. Y entonces lo que me puso el Espíritu Santo fue, tú quieres que esas personas, que eso que te han hecho a ti, lo hagan a más bebés. Y dijo inmediatamente, no, yo no quiero eso. Pues con tu rencor estás facilitando al diablo que siga actuando en ellas. Si perdonamos, le quitas ese poder y ya abres la puerta al Espíritu Santo para que pueda ayudarles a convertirse. Y dijo, pues entonces vamos a perdonar. Y perdonó. Hicimos juntos la oración y se fue para el cielo la chavala. Una maravilla. Pero esa me costó, esa tuvimos un buen rato que no había manera porque ahora era una cosa tan terrible, ¿no? Porque ya era una bebé de 9 meses que estaban haciendo y que lo fueron triturando según, o sea, una cosa espeluznante. Bueno, pues al final la criaturita, Susanita, perdonó. Ay, ¿Qué Dios más? mío, qué duro. Aquí hay una persona, Asenet Vega, dice que ella estuvo en prácticas del ocultismo, perdón, de la nueva era y está muy arrepentida. Dice que ya se confesó, que si necesita hacer las oraciones de sanación, pero que le da temor hacerlas sin acompañamiento de su párroco y el párroco es muy cerrado en ese tema. No necesita el acompañamiento del párroco, lo que necesita es el acompañamiento de su ángel de la guarda. Y mejor si se va delante del sagrario y allí con Jesús y con María hace la oración. Pero ojo, que no solo tiene que perdonar y perdonarse, sino tiene que hacer la abjuración de todas esas prácticas de nueva era. La oración número 2 de ese PDF de oraciones del libro de las 6 puertas. La abjuración del ocultismo. Todo contacto con el ocultismo se pone en las líneas vacías de esa oración y se va rezando 3 veces al día. Uno se lo graba en el celular, por ejemplo, y se lo pone y lo escucha y está manejando y va haciendo su oración. Está planchando y va haciendo la oración. Está preparando la cena y va haciendo la oración. Uno se las graba y eso. Las otras oraciones del libro de las 6 puertas no hace falta grabárselas porque ya las he grabado yo. Están grabadas. Pero esa, como hay que concretar lo que se ha hecho, pues tiene que grabársela uno. Entonces, no basta con confesarse, que hay que confesarse, no basta con perdonarse, que hay que perdonar y perdonar, sino que hay que hacer la abjuración de todos los contactos tenidos con el mundo oscuro. Correcto.
Así es. Hay una más aquí. Una persona comenta, dice, el hecho de perdonar, eso no implica necesariamente que tengas que ser amigo del agresor o tener relaciones cercanas con ellos. A ver, es que si perdonar implica, Eh, ser, tener amistad con el agresor o no, tener una no, relación. ya he dicho que si el agresor sigue agrediendo, lo que hay que hacer es alejarse lo más posible. Si el agresor se arrepiente, reconoce lo que ha hecho y repara en la medida de sus posibilidades, se acepta su perdón. Pero uno está, amistad no tiene por qué volver a restablecer con una persona que te ha dañado. Ya, cada caminante siga su camino. Perdonados, habiéndose perdonados, pero cada caminante siga su camino. A veces, pues sí que se puede arreglar y se puede haber una reconciliación, volver a convivir, pero de ordinario no tiene por qué, porque se ha roto la amistad, se ha roto cualquier el maltrato, ya hace que no, y además es que no es conveniente, porque en el fondo es ponerse en ocasión de que eso vuelva a producirse. El ABC de la psiquiatría es, pues bueno, que la agresividad es síntoma de tristeza, pero luego es alejarse de la fuente de toxicidad. Porque si no te alejas, pues te pueden hacer daño. Entonces hay que tenerlo muy presente. Bueno, aquí hay otras dos preguntas muy buenas. En una dice que su papá, Roger pregunta que su papá estaba en el ocultismo y los maldijo a él y a sus hermanos. También les hizo maleficios. ¿Qué puede hacer? Pues eso lo primero que tiene que hacer es perdonar, hacer la oración contra maleficios y pedir luego a un ministro ordenado, un diácono, un sacerdote, que sea obispo o sea presbítero, pedirle que rompa y destruya toda maldición que le han hecho. Pero uno también hacer la oración para combatir los maleficios. O sea, siempre estos temas, cuando hay un daño, hay que atacarlo doblemente, pidiendo a un ministro ordenado una oración de liberación y luego uno haciendo las oraciones para cerrar puertas, porque de esa manera, pues cada vez tiene el enemigo menos fuerza sobre nosotros. Ok. Aquí la persona que tiene el nombre de católicos en todo el mundo está diciendo que él está siendo víctima de brujería de la Santa Muerte, que hay un demonio que camina por su cama todas las noches y le camina sobre el cuerpo, que va a misa pero sigue la situación del fenómeno. Sí, yendo a misa y confesándose, está cerrando la primera puerta, pero tiene que cerrar la segunda, que mire a ver si ha tenido contactos con el ocultismo a lo largo de su vida. Si ha ido a Halloween, si ha hecho la Ouija, si ha tenido amuletos, lo que sea. Luego, que mire a ver si tiene, guarda rencores en su corazón. Luego, que mire a ver si le han maldecido alguna persona despechada, alguna persona que le desea el mal. Luego, que mire a ver si tiene heridas de seno materno. Desde el seno materno. Y luego que mire a ver si tiene herencias de sus antepasados. Hay que cerrar las 6 puertas para quitarle al diablo el poder de seguir dañando. ¿Cómo se hace? Se hace poco a poco, no todo a la vez. Se hace en 2 meses y medio, que dura en los procesos de esto. Primero es 34 días de abjuración del ocultismo, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno y todos los días la de perdón. El segundo paso es la sanación intergeneracional, que son 10 días, pero se interrumpe 2 sábados para hacer la de seno materno y por tanto 12. Ya llevamos 36, 34 y 12, 46. Y luego la de la curación del racionalismo, que son 30 días, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno. Y todos los días la de perdón. Se va poco a poco. Esto, pues si tienen alguna duda, escriban a la página web del libro de las 6 puertas y allí en contacta están los correos para, si uno vive en Europa o uno vive en América, para escribir y pedir orientación sobre cómo hacer ese cerrar puertas.
Denise, no puedes leer las de YouTube, ¿verdad? De YouTube no puedo, no me abre. Ok, hay unas cuantas más, padre, en YouTube. Henry Ramírez dice que hace 20 años hizo un sortilegio con santería que duró 5 minutos y lleva 20 años y no ha podido librarse sintiendo cosas que son incomprensibles y muy pocos entienden. Hombre, claro, no, sí se entiende, porque cuando uno abre puertas, uno se pone en manos de los diablos te toman la palabra. Eso en la película Nefarios, el psiquiatra incrédulo le dice, venga, poséeme, y el diablo no aprovecha en ese momento. Y luego le dice al cabo de un rato, no te imaginas la paciencia que tenemos los diablos para pasar factura. A lo mejor tenemos un derecho ya y pasamos la factura en el momento más propicio y más beneficioso para nosotros, como fue en la misma película, aunque no quiero hacerte spoiler, pero en la misma película, pues cuando el tío le dice que no va a publicar el libro que quiere el diablo que se publique, pues entonces el diablo dice, Mane Tegel Fecer, estás tasado, has acabado con tu vida. Y efectivamente le posee en ese momento e intenta que se suicide. Cosa que no sucede porque él invoca a Dios y el Señor lo salva. Pero es eso, o sea, cuando hemos abierto una puerta, aunque sea ese sortilegio que uno estuvo haciendo, eso hasta que no abjure uno debidamente y un ministro ordenado no rompa también los efectos de esa abjuración, siempre digo que hay que hacerlo por dos lados, uno y el ministro ordenado, pues aquello sigue influyendo y entonces mientras uno está con puertas abiertas, los demonios vienen y te hacen faenas, ¿no? De todas maneras, que utilice los sacramentales, que haga bendecir la casa, que tenga una bolsita de agua bendita debajo de sal debajo del colchón, que asperja agua exorcizada antes de acostarse, que se haga la señal de la cruz con agua exorcizada antes de acostarse y, en fin, que ponga también esos medios, ¿no? Para que el demonio pues no pueda acercársele, que tenga la medalla del Carmen o de la medalla milagrosa o la medalla de San Benito, que la lleve puesta, ¿no? Para que los demonios no puedan fastidiarle, ¿no? Pero que hay que hacer esos procesos. Ok, Pilar Gómez dice, ¿cómo hacer un bautismo de deseo si se puede hacer por niños que uno no conoce o de la familia de algún hermano? Sí, se puede hacer en pedirle al bautismo de deseo, es pedirle a Dios que le conceda la gracia de abrirse a su misericordia, a ese bebé. Ok, y otra pregunta, Rosa Tobar dice, cuando un matrimonio hay uno de los dos es hermano separado, es decir, evangélico, realizaron un matrimonio mixto, pero están en separación, porque me imagino que la pregunta es que uno no es católico y el otro es evangélico, ¿y qué Sí, significa? no, pero si han aceptado, si se han casado por la Iglesia y porque la parte no católica ha aceptado los requisitos del matrimonio según el plan de Dios, ¿no? La unidad, la indisolubilidad y la fidelidad, ¿no? O sea, de uno con una, para siempre y abierto a los hijos, pues si han aceptado eso, ese matrimonio es válido, aunque sean de religiones cristianas diferentes. Okay. Hay Ok. una aquí en Zoom. Si alguien tiene una contaminación espiritual por una puerta abierta, pero está viviendo en pecado mortal por falta de sacramento matrimonial, ¿también puede haber una liberación total? Mientras no arregle su situación es muy difícil que pueda haber una liberación. Se le puede ayudar, mejorará su situación, pero si vive en pecado, pues yo ya a la gente se lo digo. Si mira, yo ya soy muy viejo, voy a cumplir en octubre los 72 años y no tengo tiempo para perder. Si tú quieres cambiar esta situación, lo primero que tienes que hacer es dejar de vivir en pecado. Y ya está. Que no, pues oye, ya nos veremos cuando dejes de vivir en pecado, pero perder el tiempo no, porque engañar a la gente tampoco, alimentar falsas expectativas. Pero ¿cómo te va a sanar el Señor si el único que sana es Dios, el Padre, por los méritos, el sacrificio de su Hijo, nos da el don del Espíritu Santo?
que es la sanación del espíritu. El único que puede hacer eso es Dios. Y si resulta que conscientemente estamos viviendo un pecado en un concubinato o en un adulterio, porque resulta que es una persona separada del matrimonio válido en cristiano y tal, o sea, hombre, no me fastidies, no te engañes, que las cosas pues tienen, lo primero es cerrar la puerta del pecado, eso es lo primero. Yo siempre yo digo a la gente, donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. Si no hay una conversión, no se puede nada. Fíjense, llegan a Jesús, le traen un paralítico. Y dice Jesús, viendo la fe de aquellos 4 hombres que llevaban al paralítico, pues el paralítico no creía, le dijo al paralítico, perdonados son tus pecados. Y la gente dice, pero vamos a ver cómo puede perdonar pecados, eso solo puede hacer Dios. Además, si se lo han traído para que lo cure, no para que perdone pecados. Pero es que el Señor sabía que ese hombre no estaba convertido y mientras no se convirtiera, y en ese momento le dio la gracia de la conversión, que el paralítico aceptó, como es natural. Y entonces a continuación dijo, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, aquí te lo digo, toma tu camilla y échala. Y lo curó. Pero primero la conversión. Sin conversión no hay sanación. Y sin conversión y sanación no hay liberación. Así es. Ok, aquí Juan José pregunta, ¿cómo saber si los pensamientos que uno tiene vienen de Dios o del demonio? Bueno, pues eso hay que pedir el discernimiento de espíritus. Pero vamos, yo creo por sus frutos los conoceréis. Si los pensamientos llevan a la santidad, pues eso será de Dios. Si los pensamientos lo que llevan es a la soberbia, a la avaricia, a la lujuria, a la desconfianza, a la gula, a la ira, a la envidia, a la pereza, el orgullo, el hacer la vida imposible a los demás, el narcisismo, el tal, eso indudablemente no es de Dios. Hay aquí una pregunta de una persona que dice que tiene más de 14 años, que se siente mal e hizo el ayuno de 40 días y cada vez que comulga o reza el rosario, se pone muy mal y no puede ir a misa o comulgar sola porque se desvanece y se le duerme el cuerpo. Un padre que es exorcista, le mandó con psicólogo y ahora no le quiere hacer más oraciones hasta que pasen 6 meses de terapia con psicólogo. Él no me cree que tengo algo espiritual, pero yo constantemente entro en trance y cambia mi voz y dicen mis hijos que digo María, no que no quiero a Jesús y que cambia su voz y a una fea y con coraje. Sí, eso es lo típico cuando hay una posesión. Pero bueno, si el padrecito, pues el pobre, pues no tiene buena formación, porque hay sacerdotes que no han tenido formación y que además, como se han educado en esa época, y que en el siglo XX, que en la Iglesia Católica pues se decía que todo era psicológico, los seminarios, todo era psicológico, ¿no? No había lo espiritual, ¿no? Pues entonces no hay que juzgar, ¿no? Porque muchas veces es que no saben, ¿no? Y entonces, pues, por eso incurre en ese error. Usted aproveche, mientras le reza o no le reza, aproveche para buscar a algún sacerdote que le haga oraciones de liberación y para hacer los procesos de sanación de las 6 puertas. Y bueno, pues que es normal cuando tiene una posesión fuerte, pues que tenga dificultades, que se desvanece cuando esto, ¿no? Cuando recibe se acerca a la Eucaristía o se acerca al amor de Dios, o gente, por ejemplo, que ha sido muy maltratada y se le da un gesto de cariño, es que los demonios se descomponen. Y la persona se desvanece y el demonio salta y dice, no, tal, o sea, porque ese rechazo, esos demonios de rechazo, ¿no? Que han estado muy presentes de la persona. O sea, que hay situaciones que son así, y hay que seguir, no hay que desanimarse. Usted rece, ofrezca sufrimientos por la conversión de ese sacerdote para que cambie de actitud, ¿no? Y que viva la caridad pastoral, porque fíjese, cuando ese señor muera, le van a decir, ven conmigo,
o apártate de mí porque tuve hambre y no me diste de comer. O sea, la caridad pastoral es la que a los pastores va a hacer que nos salvemos o nos condenemos. O sea, que Padre, en eso este hay que rezar, caso, hay que rezar. Y pedir al obispo, pues que, pues, por favor, pues pónganme otra persona mientras tanto, porque yo estoy siguiendo el tratamiento, pero no me puedo tirar 6 meses sin asistencia espiritual, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, pues si este señor está con ese, que lea lo que dijo el Papa, que apunte usted, señora, el Papa, me parece que es en marzo de 2017, en el Congreso organizado por la Penitenciaría Apostólica, que es uno de los dicasterios de Roma, sobre la conciencia, sobre psicología y espiritualidad, el Papa les dijo, uno de los errores más gordos que cometen los curas, que están en la cosa de exorcismo y liberación, es excluir que pueda haber algo espiritual, algo diabólico, por el hecho de que exista algo psicológico. Porque normalmente las dos cosas van juntas. Porque los demonios son vagos y aprovechan la fragilidad psicológica de la persona para atacarla y otras veces le provocan perturbaciones psicológicas con sus ataques. O sea que así se lo dijo el Papa a los de la Penitenciaría Apostólica en ese congreso sobre psicología y espiritualidad. Aquí había una pregunta que quitaron, pero se trataba de que sus papás estaban en Rosacruz. Su abuelita era bruja y murió siendo bruja, y que ella y su hermano sienten muchas perturbaciones. Pero eso ya contestó algo parecido a eso. Bueno, sí, pero eso de lo que tiene que hacer sobre todo es, aparte de vivir una vida cristiana, es hacer la oración de renuncia contra la masonería, porque los rosacruces son una variedad de la masonería, y hacer la sanación intergeneracional. Tienen que hacer la sanación intergeneracional, sabiendo pues, que hay ahí mucha cosa negativa, porque claro, en la masonería te consagran, los descendientes te consagran para adquirir más poder con los demonios. Entonces, pues, y en la brujería lo mismo. Entonces, no tiene nada de particular que tengan esa participación. Me acuerdo de un señor que es ateo, que era ateo, y que me lo presentó un amigo catedrático de compañero mío, que éramos profesores de filosofía. Luego él siguió en la carrera y yo derivé hacia el sacerdocio cuando me vino la vocación. Y cuando lo nombraron miembro de número de la Real Academia de las Ciencias Morales, pues asistí al acto, y al llegar y saludarlo me presentó a una persona joven, unos 50 años por ahí, que quería hablar conmigo. Yo ya supuse de qué, y cuando acabó el acto le dije, bueno, ¿usted qué quiere? Y dice, mire, yo soy ateo, soy hijo de masón, nieto de masón, bisnieto de masón y tataranieto de masón. No sé si más, pero... Y yo no soy masón. Entonces, soy ateo, porque nunca me he encontrado con Cristo, aunque respeto desde que conozco a su amigo, que para mí es la persona más inteligente que existe y que me he encontrado, y que se declara creyente, pues respeto mucho la religión, pero no creo porque no me he encontrado a Cristo. En cambio, en los diablos sí que creo, porque me hacen todo tipo de faenas. Y quería saber si usted, que me ha dicho mi amigo que usted echa demonios, podría echarle los demonios a Mateo. Y digo, pues sí, claro que sí. ¿Eh? Pero entonces, claro, le expliqué, mira, es que tu papá, tu abuelito, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tal, te habrán consagrado a Satanás no sé cuántas de veces. Y por eso así estás tú. Entonces hay que trabajar eso. ¿Claro? La sanación intergeneracional. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dini, ¿ya no tienes preguntas tú escritas acá? Había Bueno, que ir solo acabando, ¿eh? Sí. O-
Ok, entonces aquí Francisca Hidalgo dice, en caso de aborto espontáneo, no provocado, ¿su bebé está en el cielo o debe realizar oración de seno materno? Es bueno hacer por él la oración de seno materno y luego el proceso que aparece en la página web del libro de las 6 puertas, en el dorso de la página, aparece la página web. O sea, aquí, a ver si se ve. Ahí abajo, aquí Sí, abajo, pone Las6puertas.com. las6puertas.com. Bueno, pues ahí en esa página web, en el apartado 6 puertas, en ese apartado 6 puertas, aparecen las oraciones del libro en 7 u 8 PDFs, en 7 u 8 idiomas, y luego viene oración para reconciliar a los niños malogrados. Ese proceso hay que hacerlo por su hijo. así es. Denise, ahí tienes una pregunta. Dice, el proceso de la sanación intergeneracional es hermoso. Tiene días difíciles y otros suaves, según lo que Dios deba sanar. Pero lo más bello de todo es el amor que crece a Jesús, Eucaristía, y la necesidad que crea en uno de asistir diariamente a misa. No, claro, claro, si ese es el objetivo de todas estas cosas, que es acercarnos más a Dios y quitar obstáculos. Bueno, yo tengo que dejarles porque he quedado con un sacerdote ahora y tengo que acabar. Ok, una pregunta más Ya nada nos más. hemos alargado muchísimo. Sí, hay una nada más, Denise, la última que tienes aquí en Zoom. Pues es una persona que está preguntando que si cuando se hacen las oraciones de la paraliturgia, se debe hacer todos los días la oración de renuncia al finalizar cada oración según el día. Son de las oraciones de renuncia que hacemos en la paraliturgia los domingos. Bueno, es que Pero yo ahora mismo no recuerdo cómo está estructurada. Eso se lo explican ustedes ahora. Yo los dejo, les doy la Ok, bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Y ya ustedes que conocen la estructura de la paraliturgia, pues ya le explican lo que deba hacer. ok. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima, el viernes 6 de septiembre, Padre. Aquí nos vemos con el favor de Dios. El 6 de Y septiembre ya, sí, el 6 de septiembre. si no ha pasado un mes. No, pero como se fue de vacaciones, entonces pues por eso estamos Ya, aquí bueno, váyate. Bueno, ya veremos. Venga, Ok, Dios les gracias. bendiga. Gracias, Padre, igualmente. En la paraliturgia tiene las oraciones, tiene la oración del perdón. ah, entonces no necesita hacerla después de cada oración, porque ya se está haciendo ahí en la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, la oración del perdón. Es la oración del perdón corta, donde dice, te alabo y te bendigo, Señor, por tu criatura, y se nombra a la persona. Esa se hace junto con la paraliturgia. No se tiene que volver no es la del perdón la que dice, es la de renuncia. No, la de renuncia no se tiene que hacer al finalizar cada oración. Se hace también con la oración de la paraliturgia. Lo único que tiene que hacer en la paraliturgia es hacer toda la paraliturgia. Si la hace enfrente del Santísimo, pues es mejor. Denise, ¿tienes algún comentario que agregar acerca de esto? no, y también les podemos compartir la metodología del Padre, lo que Él nos ha guiado, de cuántas, cada oración, cada puerta, cómo la pueden ir cerrando por semanas, ¿verdad? Orando cada cierto número de semanas por cada intención. Ok, lo que voy a hacer es en la descripción de este video que quede en YouTube y en el video que pongamos con el logo, en las dos, en la parte de la descripción, voy a poner el enlace al, al plan de oración del Padre Luzón. ¿Ok? Ahí lo van a encontrar. Denme unas horas nada más para poder hacer eso. Bueno, y los queremos invitar a que nos acompañen este domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México.
Y ahí les pedimos que traten pues también de estar en gracia para que todas las oraciones fluyan y sea más rápida la sanación y la liberación. El lunes, Denise y yo les invitamos a que nos acompañen a rezar el Santo Rosario a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el miércoles tendremos con nosotros a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández. Ella nos va a hablar acerca de tener o no tener relaciones prematrimoniales. Ella es una psicóloga católica de Colombia. El jueves los invitamos a que nos acompañen a la adoración al Santísimo, que por cierto acaba de cambiar de hora. Será a las 8:30 hora de la Ciudad de México. Y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario. Y se transmite desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor de Guadalajara, Jalisco. Bueno, y los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y no se preocupen, en la descripción del video vamos a poner el enlace para el plan de oración del Padre Luzón. Muchísimas gracias a todos.